Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de las redes de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de clausura de este diplomado de actualización de literatura hispanoamericana siglo XXI, nuevas perspectivas temáticas y críticas de la narrativa reciente. Este diplomado estuvo coordinado por quien es nuestra productora de programación, la maestra Carla Elisa Morales Vargas, quien es maestra en letras, hace investigación sobre literatura de viajes y va a presentar y a coordinar un poco esta conferencia de clausura. Yo no les robo tiempo, voy a presentar a nuestra invitada, a quien nos va a impartir la conferencia el día de hoy, la escritora Brenda Navarro, que es autora de la novela Casas Vacías, publicada por Sexto Piso, que ha sido traducida al italiano, al portugués, al griego, al turco, premiada con el premio de traducción del PEN del 2019 en Reino Unido y por el premio Tigre Juan del 2020 en España. Es maestra en estudios de género, mujeres y ciudadanía por la Universidad de Barcelona, especialista en economía de género y licenciada en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en derechos humanos con especialidad en acceso a la justicia por la Universidad Iberoamericana. Todo esto de alguna manera se conjuga y toma relevancia en muchas de las cosas que aparecen en su novela, pero también en la forma en la que se lee y se aproxima a mucho de la literatura latinoamericana. Hemos tenido el enorme gusto de contar con ella, de contar con sus opiniones, con su reflexión también a lo largo de este año a través del diplomado que se impartió de manera conjunta con la UNAM en España. Y bueno, de verdad es un enorme gusto, un honor que nos acompañes, Brenda, te agradecemos muchísimo. Sé que tanto Carla como los estudiantes que participaron en este diplomado, que es un grupo maravilloso, están muy emocionados por tu presencia hoy con nosotros y ya no les quito más tiempo, les cedo la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias Alejandra por esta introducción y por generar espacios en los que se discute, difunde y conoce la literatura hispanoamericana reciente. Gracias Brenda querida por acompañarnos a cerrar este maravilloso viaje que los alumnos y profesores emprendimos desde marzo. Creo que la pregunta que da título a tu charla es la excusa perfecta para seguir dialogando sobre lo que conocemos y desconocemos. Antes de darte la palabra, quiero agradecer a los colegas que me acompañaron durante este camino y que brindaron a los estudiantes no solo obras y autores, sino perspectivas y problemáticas que seguramente les permitirán seguir cuestionando y diseminando el análisis y la discusión de esta literatura. Gracias a Alejandro Amato Cuña, Alejandra Saavedra, Alejandra Ortiz Wallner, Brenda Morales Muñoz, Claudia Cabrera Espinosa, Edivaldo González, Ivonne Sánchez Becerril, Liliana Pedrosa, Marco Polo Taboada, Juan Verdeja, Pilar López Martínez, Aida Chacón, Cristina Díaz, Iván Peñoroni, Carla Urbano, Pamela Flores y Ulises Valderrama por su trabajo, su guía y dedicación. Y gracias finalmente a los alumnos que nutrieron y engrandecieron este diplomado con sus atentas lecturas y cuestionamientos. De verdad, sin ustedes no hubiera sido posible que fuera tan fructífero y tan vivificante lo que vivimos tanto los profesores, los que estuvimos desde aquí, como ustedes por su lado. Gracias Deniso Caranza, Juan Alejandro Panting, Luz Guerrero, Brenda Gutiérrez, María Eugenia García, Julio Rojas, Renzo Rivas, Jimena de Los Ángeles, Nora Muñiz, Lucía Castillo, Iván Ventura, Ixel Miranda, Stephanie Torres, Jimena Rojas, Zaira Oliver, Omar Campa, Marilinda Guerrero, Yadira Manzanares, Alejandro Mendoza, Enrique Saavedra, Tania Bañuelos, David Uriel Esquivel, Carla Agüero, Abril Odet, Ismene Atzin, Lilian Hot, Mario Rojas, Tania Cisneros, Carmen Vera, Beatriz Almaza, Angélica Reola y Andros Aguilera. Gracias a todos por formar parte de este viaje. Y bueno, gracias Brenda por acompañarnos, por estar aquí. Te cedo la palabra.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo sí quiero agradecer de verdad como con todo mi cariño a tanto a Alejandra como a Carla la invitación. Y yo iniciaría diciéndole a mi Brenda de 23 años, ni te imaginas lo que vas a hacer el 29 de octubre de 2021, ¿no? Porque yo siempre tuve muchas ganas de estar digamos, como en toda la parte de letras y yo estaba muy lejos de filosofía, ¿no? Entonces, siempre era como, yo quiero estar ahí, conversar con las personas que se interesan por la literatura y bueno, se me ha cumplido. Eh, Estuve pensando mucho tiempo desde que recibí la invitación como de qué podría yo hablar que no pudieran ya haber escuchado en otros espacios y además de una manera mucho más brillante y mucho más informada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como dice mi experiencia profesional, así como literatura, yo no he estudiado a fondo, ¿no? Lo he estudiado como de manera autodidacta, pero no soy una experta como en el canon, como en la teoría literaria. Y pensaba que la forma más honesta de acercarme a la literatura es expresando siempre mis inquietudes y mis dudas. Y por eso el título de esta ponencia, ¿no? Como qué vamos a hacer con todo lo que ya se aprendió en este diplomado, con todo lo que se está hablando en el espacio público, con todo lo que están diciendo las escritoras. O sea, ¿qué se va a hacer? Tengo dos noticias. Por un lado, la primera es no tengo respuestas, ¿no? No voy a darle las respuestas. Y la buena noticia es que seguramente nos vamos a ir como con más y van a hacer preguntas que me gustaría también llevarme conmigo, ¿no? O sea, cuando ya estemos interactuando, llevarme conmigo porque eso me alimenta no solo como escritora, sino como una ferviente lectora y creo que eso es lo que nos hace estar aquí reunidas a todas y a todos, ¿no? Y a todes y a todos.com y todo lo que se pueda utilizar dentro del lenguaje. Entonces, yo me hice una cosa muy sencilla en un PowerPoint y quienes han tomado algún curso o taller o diplomado conmigo sabrán que soy muy mala con la tecnología, pero voy a hacer mis intentos para que esta vez salga muy bien. Van a ser solamente como una guía, a lo mejor lo voy a quitar y luego la voy a volver a poner, porque tenía ganas de contar muchas cosas, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla como para sentirme muy profesional y luego ya vamos viendo qué sucede. Creo que ya estoy, ¿no? En presentación. Sí. Bueno, la pregunta era, ¿qué hacemos con la literatura? Y bien, no sé qué hacer, pero yo quise partir de una de los escritores que me ha formado como lectora. Más que como escritora, me formó como lectora para bien y para mal, ¿no? Milán Kundera para mí fue una persona que me permitió hacerme preguntas que como adolescente no sabía que podía hacerme, ¿no? Que lo veía, digamos, en otros libros o incluso en películas, que además es como una de mis grandes fascinaciones, como toda la cultura audiovisual, y él ponía dentro de esa mirada adolescente ávida de querer sentirme intelectual, preguntas que yo quería hacer, pero que no sabía que yo podía enunciar, ¿no? Y eso me parece que ha sido fundamental a la hora de escoger lecturas. Y por supuesto su libro El arte de la novela parece que es fundamental para lo que hablaremos después de este primer punto, ¿no? Lo voy a leer un poco porque quiero especialmente hacer énfasis en la parte que está subrayada en rojo, ¿no? Pero él dice, el espíritu de la novela es el espíritu de la continuidad. Cada obra es la respuesta a las obras precedentes, cada obra contiene toda la experiencia anterior de la novela. Pero el espíritu de nuestro tiempo se ha fijado en la actualidad, que es tan expansiva, tan amplia que rechaza el pasado de nuestro horizonte y reduce el tiempo al único segundo presente. Metida en este sistema, la novela ya no es una obra, algo destinado a perdurar, a unir el pasado al porvenir, sino un hecho de actualidad como tantos otros, un gesto sin futuro. Eso lo escribió en 1986 y a mí me parece que, no sé qué piense ahora Milán Kundera, porque ya no da entrevistas y supongo que está en otro tipo de cuestionamientos en su vida,
pero yo pensaba, vaya, si en la actualidad, en 1986, la novela está muerta, entonces, ¿qué sucede ahora, no? ¿Por qué entonces de pronto hay tantas novelas por todos lados y por qué estamos hablando de literatura hispanoamericana como un gran boom que ahondaré más adelante si ya está muerta? Yo sé que esto es una pregunta casi retórica y casi infantil, lo que le estoy haciendo a Kundera, pero de lo que quiero hablar en el primer punto para ubicarnos es la novela, en tanto la literatura, ¿no? Todo género literario, digamos, entra dentro de esta idea, ya no es una obra. Y yo pensaba, ¿pero qué es en sí una obra, no? Y si ya dentro del diplomado y dentro de toda la discusión pública ya sabemos que la obra o quien define qué significa que esto es una obra literaria, depende pues del contexto, ¿no? Y depende de quién lo está enunciando y de qué manera está encumbrando el hecho de la obra o el hecho de ser escritor de verdad o escritora de verdad. Y entonces, si ya no existe esa tal obra como tal, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque entonces ya no nos tenemos que chutar a los escritores que no nos estaban interpelando ni como lectoras ni como conversaciones públicas porque alguien nos decía que eran buenos libros o porque los editores nos decían que eso era lo que valía la pena leer sin que nos contaran qué podrían ser o amigos cercanos, o porque las filias y fobias de esos escritores les interpelaban a ellos, que eso no significa que interpelara a todo mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, si la obra que ya estaba destinada a perdurar o a hacer esta conexión entre pasado y porvenir ya no existe, pues yo me congratulo y le digo a Moilán Kundera, vale, perfecto, ya no existe como tal la literatura, pero viene otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, digamos, es lo que vamos a seguir hablando un poco por aquí. Pero luego también me regreso a la parte de la continuidad. Y esto me gusta mucho porque este libro, si no lo han leído, lo recomiendo. Es un libro muy europeo, ¿no? Tiene un canon muy europeo, una perspectiva muy europea. No le vamos a pedir otra cosa a Kundera porque él es europeo. Eh, y sin embargo tiene una gran verdad que se está gestando ahora dentro de las conversaciones, que es el término de la continuidad, no solamente como un hecho que, como él dice, va precediendo cada lectura, cada libro que vamos teniendo, cada conversación, sino también el hecho de que se entiende que no puede existir, digamos, lo uno sin lo otro. Es decir, que no puede existir un escritor o una escritora o un libro o un texto digital o lo que sea sin que le haya precedido no solamente las ideas anteriores, sino el trabajo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Pues conversaciones, seminarios, licenciaturas donde están convergiendo todos estos pensamientos en los que ya estamos cuestionando qué va a ser o qué no va a ser un gesto con o sin futuro, como bien dice Kundera, ¿no? En el caso de la literatura hispanoamericana, lo que yo creo es que lo que tendríamos que empezar a preguntarnos empezar no porque ya lo hacen muchas personas, ¿no? Pero hoy en esta conversación, empezar a preguntarnos es si realmente hay que hablar de si debe de tener futuro o no la literatura, o si en realidad somos nosotras como lectoras y lectores quienes vamos a tener futuro o no, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con la finitud de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer que nuestras vidas, digamos, no eternas, se alimenten de las lecturas o ideas o conversaciones que queremos tener? Y yo creo que esa es como la gran pregunta que yo tengo ahora en estos momentos como lectora, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones, ideas, gestos políticos o no políticos o corrientes estéticas quiero tener conmigo en la propia continuidad, no del espíritu mundial, global, sino de mi propio espíritu, ¿no? ¿Qué quiero que me conforme en estos años que me sobran de vida? Sobrar suena muy raro, pero sé que me entienden. Luego, aquí empiezo ya otra vez yo con mi, no sé cómo mover, pero entonces voy a hacer lo que siempre hago, que es quitarlo y volver a buscarlo.
ya me regreso, vuelvo para acá. Y esto también es muy interesante porque es como, bueno, podrías, y ya estoy compartiendo otra cosa. Bueno, es muy interesante porque estoy muy actualizada en lecturas, pero como ven, en tecnología no. Bueno, entonces, ya como metidas en la literatura hispanoamericana de la que estamos hablando hoy, estaba pensando, si yo estoy pensando qué es lo que yo quiero llenar en mis libreros, en qué quiero invertir mi dinero cuando quiero comprar, o de qué cosas quiero hablar cuando estoy hablando de este mundo literario y de literatura hispanoamericana, por supuesto que creo que lo más correcto para mí es pensar en cómo me han construido lo que es la literatura hispanoamericana, ¿no? Y bueno, por supuesto no es extensiva esta conversación y me quiero enfocar un poco en el tema de los booms literarios, ¿no? El boom latinoamericano de los años 70, que para mí como escritora que vive en otro país es muy importante porque es como si yo lo trajera impreso detrás de mí o en cada cosa que digo, ¿no? Es como si yo, por ser latinoamericana, no pudiera hablar de libros como de Kundera o como de los rusos o como de Europa del Este o como de Inglaterra, qué sé yo, como de tantos lugares del mundo, porque inmediatamente se me acota y se me dice, vamos a hablar de lo que nosotros creemos que es Latinoamérica. Y eso me parece muy interesante en la forma en la que hay que construir las conversaciones, al menos las mías y las que quiero tener de ahora en adelante, ¿no? Bueno, para empezar, hago la pregunta de este boom construido en Europa, ¿no? Porque no es que de pronto Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, Rulfo y todos los demás hayan dicho, vamos a empezar a escribir para explotar, ¿no? Explotar y convencer al mundo de que somos la gran literatura, sino que ellos, por sus circunstancias, digamos, personales, empezaban a escribir de lo que sucedía en ese momento, que además no podemos olvidar que era un momento muy álgido digamos, en el contexto global, ¿no? Había una guerra fría, había como luchas políticas y económicas bastante divergentes, por así decirlo, que tenía, y de verdad lo creo, que tenía preocupadas a los espacios más poderosos política y económicamente en otras cosas que no eran la literatura. Y siempre que sucede, siempre que pasa esto, resulta que hay como una grieta que se abre porque ellos están como pensando en cómo dominar al mundo estructuralmente y metafóricamente. Y es ahí cuando estas otras voces que no son las de ellos pueden entrar con mayor facilidad, ¿no? Porque a lo mejor el presupuesto que se puede poner dentro de la cultura en estos países ahora está destinado a la guerra armamentista o a todo el concepto de seguridad que existía en ese entonces o a todo el tema científico y dejan como que estos otros espacios que existían desde antes de que ellos voltearan a vernos puedan, digamos, florecer de alguna manera como sin tanta restricción y pueden como meterse por ahí, ¿no? Como esa grieta, como un río, de pronto se abre paso y es visible aunque no queramos. Pero sin embargo, este boom latinoamericano, y pongo estas fotografías evidentemente para dejar claro que no había mujeres, ¿no? Es un fenómeno que no se construyó aquí y que además utilizamos la palabra fenómeno como si fuera una cosa no normal, que no sucediera siempre, como si todos los escritores y escritoras de tiempos pasados no hubieran hecho nada interesante, pero de esto ya se ha hablado mucho en los espacios públicos. En donde yo me quiero como enfocar es, no era un boom, por supuesto, ¿no? Los latinoamericanos no somos un boom, somos sociedades y culturas que siempre estamos como en efervescencia justamente por nuestras construcciones políticas, económicas y sociales, y no somos exteriores, ¿no? Porque de pronto es como aparece este fenómeno de la nada en Europa cuando, vaya que nos conocen bien, ¿no? No nos conocen a fondo porque no quieren, pero saben quiénes somos, saben más o menos de qué nos conformamos y es como que en ese momento era como, wow, son como los grandes escritores cuando estoy segura de que si lo eran, lo habían sido antes de que los descubrieran. Pero
también quiero decir como una cosa que ha pasado en este boom y en el nuevo boom latinoamericano que se está viviendo actualmente, que no es una cosa solamente de talento de estos escritores y luego de estas escritoras que es la segunda vuelta, sino es una cosa que si no está bien premeditada, sí está muy bien analizada, ¿no? Y ahora voy a ver si puedo compartir, sí. Voy a poner como esta otra cara, ¿no? Si en los 70s eran como los hombres, o lo que decimos ahora, bueno, no sé si yo meterme porque me siento intrusa en estas nuevas generaciones tan creativas que les dicen señoros y todo eso. Sí, si estos escritores que ahora se consideran señoros pudieron tener un gran auge y tener lectores y un reconocimiento internacional, no fue gratuito. Como tampoco es gratuito este nuevo boom latinoamericano, además que parece que está liderado por mujeres, ¿no? Y yo aquí lo pongo, ambos fenómenos, que insisto, no son fenómenos porque existimos y hacemos cosas todo el tiempo, han nacido desde afuera, es decir, ellos desde Europa, desde España específicamente, han tratado de generar esta sensación de que están sucediendo muchas cosas porque es una cosa finalmente comercial, ¿no? No podemos separar la literatura de lo comercial. Son fenómenos que nacieron además en un momento en el que, como ya les dije, no había como como una construcción de literatura, digamos, propia, porque estaban viviendo un periodo de transición, ¿no? Cuando estás viviendo periodos políticos, digamos, tan fuertes como los que se estaban viviendo aquí en España, particularmente el mercado, ¿no? Y esto pasa también actualmente, busca cómo sobrevivir. Y este mercado editorial vio una gran oportunidad de empezar a seguir diciendo qué era bueno y qué no era bueno dentro de la literatura, porque de ello dependía su economía, ¿no? Yo aquí pongo que dicen en las redes que se ha afirmado que las masivas ventas de estas novelas latinoamericanas revivieron prácticamente a la moribunda industria editorial española. Y yo creo que es cierto, y yo creo además que esto está sucediendo también actualmente, o que es más bien una constante, ¿no? Y no lo digo porque lo creo como si fuera una religión. Lo creo en el sentido de que he escuchado dentro de los foros que se hacen en Barcelona sobre editores, que los propios editores lo han dicho, ¿no? De pronto, antes de la pandemia, cuando las cosas iban mal, lo que decían es, nos está yendo mal, y volteaban a América Latina, ¿no? Es como, si las cosas no nos están funcionando como con el plan, como con el plan A, vamos al plan B, y el plan B siempre es Latinoamérica. Y entonces voltean a Latinoamérica, abren un poco los ojos y entonces empiezan a sacar como todas estas grandes historias que se estaban escribiendo antes de que ellos decidieran voltear a estos espacios para mantenerse a flote económicamente. Aquí yo pongo como estas dos fotografías, no como para señalar algo de las escritoras y los escritores, porque creo que todos los que están aquí, Fernanda, Samantha, Lina, Mariana, Daniel, Valeria, Diego Zúñiga, Colanzi, bueno, es que no hay ninguna persona aquí que yo diga no merece el reconocimiento que tenga, porque creo que son grandes escritoras y escritores, pero sí que creo que no podemos dejar de ver que están ahí no solamente por su talento, como muchos escritores están en donde están, no solamente por el talento, sino por las circunstancias que se generan dentro de la industria editorial. Y también creo que es importante, como para dejar un poco claro por qué tenemos que seguir problematizando la literatura hispanoamericana, es porque tendríamos que analizar más allá de la capacidad que tienen todas las escritoras y los escritores de contarnos una historia, qué historias están contando y por qué son interesantes para el mercado, ¿no? Porque tampoco es una cosa como súper malvada de que vienen las editoriales a decir, ahora se va a hablar de esto, es un poco como intrínseco, ¿no? Como se está hablando de esto y entonces vamos a ver de qué manera lo podemos adaptar para vender, porque tampoco creo que hay que tener miedo para decir que las editoriales venden.
¿no? No es una cosa mala, es su objetivo, o no es una cosa mala per se, ¿no? Ya hablaremos también un poquito de eso, espero, porque creo que es importante seguir pensando que la literatura tiene que ver con dinero y que hablar de dinero no es malo, ¿no? Pero bueno, antes de desviarme, que como sabrán me desviaré mucho, lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de las nuevas escritoras o el nuevo boom o lo que sea, tenemos que tener en cuenta que seguramente hay una estrategia comercial para que estemos hablando de esto, como seguramente habrá una gran estrategia comercial cuando de pronto, y siento que va a ser muy pronto, la literatura asiática, oriental, va a empezar a llenarnos nuestros estantes, ¿no? Porque las historias seguramente son buenísimas, pero de pronto alguien se ha dado cuenta que ya se agotó lo que se está agotando por la voracidad de la propia lógica de venta de los libros y tiene que venir algo nuevo para seguir alimentando, que esto no solo pasa en los libros, ¿no? Pasa en todo el mercado, ¿no? Clase de economía 1, la primera sesión, ¿no? Entonces, esto me parece importante para el siguiente punto que voy a tratar, ¿no? Que es una cosa que le escuché a Daniela El Tit en una conferencia que acaba de dar hace muy poquitos días, en el que ella dice, siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia, pero un escritor tampoco. Y yo no podría estar más de acuerdo con ella. Y también yo como que agregaría a la conversación, siempre he pensado que una escritora o un escritor latinoamericano no es garantía de excelencia, pero un escritor europeo, anglosajón o asiático o australiano tampoco, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a ver las cosas como de una manera más horizontal y dejar de pensar que todo aquello que viene del exterior, incluido el propio mercado español, cuando dice vamos a traer a la literatura latinoamericana, no todo lo que viene del exterior es garantía de excelencia, ¿no? Porque también creo que es importante empezar a hacer críticas desde lo local, ¿no? Que se está cocinando en México y que en México se tengan discusiones en este sentido. ¿Quiénes están escribiendo? ¿Por qué? ¿Quiénes están siendo publicadas? Como también en Chile, como también en Colombia, como también en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver también con esto que quiero traer un poco a colación para seguir discutiendo un poco qué es la literatura hispanoamericana. Hace un año hubo este hashtag que se llamaba escribo y cobro, y creo que algo así también como escritoras trabajando, y rescaté algunas cosas que me parecían interesantes traer aquí a esta conversación, porque como les decía, no tiene nada de malo de hablar de dinero, porque cuando hablamos de dinero estamos hablando del tiempo y de la capacidad que tienen las personas para sentarse a escribir. Y eso es muy importante. Y también como para sentarse a escribir, ¿qué? ¿No? Porque también yo creo que escribir como tal o leer como tal es un acto que debemos de disfrutar, ¿no? No estamos leyendo por obligación, aunque a veces sí, pero no estamos leyendo o no decidimos dedicarnos a problematizar la literatura por obligación, sino yo creo que estaríamos o deberíamos o qué sé yo, estar problematizando otras cosas que no nos haga estar hablando de esto que pongo aquí, ¿no? Daniela Rea, que es una periodista además muy reconocida con muchos premios internacionales y todas conocemos como su capacidad de generar más allá de una empatía con las historias que ella cuenta, como una movilización de la que hablaré más adelante. Ella cuenta como cuando ella tiene que dar talleres, ella siempre como que en su mente cuando ofrece, digamos, su tarifa, está pensando en el salario de la persona, de la mujer que cuida a sus hijas para que ella pueda prepararlos e impartirlos, ¿no? Y ella dice, esto es algo que pocas veces se comprende. Y luego lo que dice también ella, cuando dice, todo esto lo reflexioné después de que tuve 2 hijas y me di cuenta que mi trabajo, recursos, energía física y emocional
estaban subsidiando a otros, ni siquiera mis propios proyectos personales. Claro que con esto se refiere a instituciones, empresas, espacios con recursos económicos, etcétera. Y claro que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo, ¿no? De pronto tú vienes a escribir y hablaré como en primera persona, una novela que se lee como de maternidades, y eso puede generar como toda una cosa externa a ti que pueda permitir que ese trabajo tuyo, que creías como muy personal, muy propio, permita que haya instituciones, empresas o algo así, que no es que estén hablando de tu trabajo, pero que aprovechan, que saben que las maternidades son algo que interesan a las lectoras, y entonces ya se genera como esta cadena de situaciones o de circunstancias que van a hacer que de pronto le pidan a Daniela que hable de su texto en Tsunami, en el que habla de maternidades, y ella diga que sí, y entonces le digan, bueno, pero te pagamos 3 pesos, y ella diga, no, porque no le puedo pagar 3 pesos a la señora, etcétera. Es decir, todo esto está como totalmente entrelazado y me parece importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Y luego de este lado le copié a una correctora, creo que era como este tabulador que, si ustedes se dan cuenta que está en pesos mexicanos, pues son unos precios que si tú los sumas y quieres creer que hay como un trabajo constante, no te permiten tener una vida, digamos, desahogada, digamos, no solo económicamente, sino mentalmente, ¿no? Que no te permite dormir tranquilo, me parece, ¿no? Y esto tiene que ver de verdad con la literatura hispanoamericana. Luego también retomo este de Brenda Lozano, en el que ella dice, otro trabajo precarizado es el de las participaciones en mesas, ferias y festivales, entrevistas en público que implican lecturas, preparación y tiempo. Y ella dice, pero no sabe si estamos preparadas para esta conversación. Bueno, yo estoy más que preparada para esta conversación y me encantaría que estuviéramos hablando mucho de esto. Luego Almadelia dice esto, ¿no? Escribí por mucho tiempo gratis, ¿no? Ella hacía un trabajo que implicaba, como decía Brenda, lecturas, preparación y tiempo, y lo hizo gratis porque ella necesitaba escribir, ¿no? Y necesitaba además ella y todas las personas que escriben gratis, no porque quieran o porque sean tontas o lo que sea, sino porque necesitan y saben que se tienen que construir un capital simbólico que es en el que se les pueda considerar como escritoras, ¿no? Para que un día de pronto el mercado editorial español diga, ella es escritora, y entonces la metan en algún boom que se les va a ocurrir en algún momento, ¿no? Y ella habla también como de, se tardan meses en pagar, escribe como de todo y aún así no le da la vida, ¿no? Y luego Jasmina Barrera pone esto, hablemos de adelantos. ¿Cuál será el promedio que se le paga a una autora por su primero o segundo libro? 10,000 pesos, pone ella, y en cambio en las subastas por escritoras consagradas ha escuchado cifras como de 500,000 pesos o más, ¿no? O sea, como este capital simbólico que te va a permitir que te llamen una escritora de la literatura hispanoamericana contemporánea del siglo XXI, que se te meta en antologías o suplementos culturales o en mesas en las que también te precaricen el trabajo. Todo esto te va a generar el capital simbólico para que se te considere escritora, ¿no? O escritor. Digamos que escritora, específicamente porque es lo que más conozco. Todo esto va a hacer que Brenda, Alma, Jasmina, Daniela y muchas otras escritoras se planteen al momento de escribir ante estas circunstancias precarizadas, ¿qué quiero escribir y para qué? Yo no puedo hablar por ninguna de mis colegas, pero sí que puedo decir personalmente que cuando nosotros decidimos abrir un libro o escribir un texto o imaginar o conversar o crear un seminario o lo que sea, lo hacemos porque al menos lo vamos a tratar de disfrutar, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y me gustaría como anotar aquí, y lo voy a hacer como el término sentido respecto a por qué estamos haciendo esto si no nos permite tener una vida holgada, al menos en la parte económica, ¿no? Luego acá tomo unos datos de España que por las circunstancias económicas sigue, digamos,
partiendo el pescado, como dicen acá, y tomando como decisiones importantes para ver cómo se mueve el mercado editorial hablado en lengua española, dice, el 97% de las escritoras y traductores europeos, ellos están hablando de Europa, ¿no? Han tenido una pérdida de ingresos, esto es en la pandemia, principalmente debido a la cancelación de conferencias, talleres, lecturas. El 64% de escritoras y escritoras no han tenido, no pudieron publicar en el tiempo en el que lo habían planeado, las que tenían planeado publicar, ¿no? Y el 40% espera pérdidas porque sus contratos se han pospuesto o los anticipos de regalías se han visto reducidos. Y luego, como algo muy, muy desolador, ¿no? Solo un 16,4% de escritoras y escritores españoles vive exclusivamente de los derechos de autor y actividades relacionadas con la literatura. Bueno, yo no sé cuál sea la cifra en América Latina, pero tampoco creo que sea más grande, ¿no? Si solamente digamos, un 16 o 18% de las personas que se dedican a escribir tienen la capacidad de dedicarse solamente a pensar en sus ideas, son ellos, y es un poco pregunta que me estoy haciendo actualmente, los que nos van a decir cuáles son los temas importantes o los temas que nos van a generar conversaciones, porque son sus libros los que están en las mesas de novedades más tiempo o en las editoriales que tienen mayor capacidad de mantenerse en las mesas de novedades. ¿Es este 16% o 18%? Y si es así, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa que, hablando específicamente de Latinoamérica, que estas personas que pueden además vivir en estas economías que siempre están en crisis, son ellos los que van a estar impartiendo o construyendo el nuevo canon de la literatura hispanoamericana? Y si son ellos y ellas, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué son ellas y ellos elegidos, o por qué son ellas y ellos los que pueden tener este capital simbólico? Esto es una cosa que me gustaría conversar con mis colegas un poco más adelante, pero lo voy dejando sobre la mesa, ¿no? Y sin embargo, y me encanta este sin embargo, porque en cada cosa que ponemos en una discusión, sea de lo que sea, siempre hay un sin embargo, y el sin embargo es maravilloso, aunque cuando escribimos sin embargo en un texto académico más de 3 veces ya suene muy mal, el sin embargo es muy bueno. Tomé el caso de un tuit que vi el otro día sobre esto que me pareció maravilloso, porque a mí al menos me dio esperanza, y no solo por lo económico, ¿no? Dice una reportera periodista española, una escritora mexicana, que es Flor M. Salvador, de 22 años, se ha colado en las listas de los más vendidos este año. Vende más que Reverte, más que Elizabeth Benavent, viene de una plataforma de autopublicación, y su segundo libro sale con Penguin Random House, ¿no? Y luego el retuiteo lo hace una chica que se llama Ariana Godoy y dice, podemos hablar de lo orgullosos que estamos de Flor, rompiéndolo, inspirando y demostrándole al mundo con su talento que no somos inferiores por escribir en internet, y que somos una comunidad inmensa que se apoya y crece junta, ¿no? Que dice, Flor, te admiro. Luego yo ya hice como un poco de investigación sobre Flor. Bueno, no hice un poco de investigación porque la investigación la hizo Analia Plaza, pero me puse a leer, me metí un poco como a ver de qué se trataba este fenómeno, que no debería de sorprendernos en lo absoluto, y es básicamente una chica que tiene ganas de compartir sus ideas, que las quiere volver literatura, o los quiere volver un libro que se pueda compartir, porque creo que esto suena muy básico, pero es muy real todavía. Cuando tú escribes un texto, es porque quieres que alguien más te lea. Y cuando quieres que alguien más te lea, es porque tienes ganas de seguir generando esta continuidad de la que hablaba Milán Kundera, ¿no? Entonces, lo que hizo Flor fue ir a Wattpad, esta plataforma donde generalmente son jóvenes quienes la utilizan, pone ahí sus historias y se vuelve este boom con unas cifras que, bueno, que Daniela, Brenda, todas las escritoras que mencioné se irían para atrás, ¿no?
es una cosa verdaderamente de locos, porque además ha crecido, no creo que como a la oscuridad, sinceramente no lo creo, pero ha crecido del lado de todo esto que he venido hablando, ¿no? Como fuera de este capital simbólico, intelectual, en el que nos dice qué es literatura, quién la escribe, quién no la escribe, cuáles son los temas importantes. Y de pronto vienen estas generaciones y dicen, yo no sé cuáles son los temas importantes, lo que yo quiero es hablar de mis temas, de lo que a mí me interesa, de lo que me mueve, de lo que quiero leer, en lo que quiero invertir mi tiempo cuando tengo tiempo, ¿no? En esta sociedad en donde además no es cosa menor las capturas de pantalla de Twitter, ¿no? En donde como todas estas redes sociales digitales nos absorben muchísimo tiempo, aún así hay gente que se pone a escribir y lo comparte y la rompe, y lo que decía este artículo de Analía era que no podremos imaginar el dinero que se le puede dar a esta chica para que haya aceptado dejar de autopublicarse, digamos como de tener toda esta completa libertad de expresión y de recibir sus derechos, que pueden ser como del 40% por cada libro vendido, y entrar a este raquítico 10-12% que se le da a la mayoría de los escritores cuando entras a una editorial como Penguin Random House, pero como casi todas las editoriales, ¿no? Entonces, esto me parece como un sin embargo maravilloso, porque también esto es una pregunta que me hago y que me gustaría también que conversáramos. ¿Esto es literatura o le falta este capital simbólico que venga? ¿Se va a volver literatura cuando Penguin la venda? ¿La van a meter dentro de los círculos elitistas en donde solamente entran los escritores? ¿O ella va a seguir teniendo como este género que se dice y se menosprecia, que dicen, ah, sí, los youtubers, y que tienen colas y colas inmensas en las ferias de los libros para que los firmen, ¿no? Yo creo que esto es muy importante por todo lo que estoy diciendo, pero especialmente porque esto, querido Kundera, quiere decir que la necesidad de querer seguir leyendo historias sigue siendo muy importante para nuestra sociedad, ¿no? El hecho de querer meternos a enterarnos de lo que le puede pasar a alguien más por ficción o no ficción, sigue estando tan latente que no se va a acabar. Kundera, no se va a acabar. No sé si tú creas que esto es una obra o no, lo que hace Flor, pero definitivamente es un texto que está haciendo que conversen muchísimas personas con las que probablemente nuestras generaciones no hemos querido conversar y no hemos querido escuchar tan adecuadamente, ¿no? Es Analia, no, es Ariana y es Flor, son ellas dos parte de la literatura hispanoamericana. Es una de mis grandes preguntas, ¿no? Y luego me meto al tema del gozo y el goce estético, porque como ya lo he dicho, para mí el que podamos leer o podamos escribir tiene que ser un gozo. Eso no quiere decir que sea un gozo o goce placentero en el sentido de que nos haga sentir bien, ¿no? El gozo y el goce estético para mí tiene que ser una cosa que te incomode, que te mueva algo, que te toque las entrañas o que te toque alguna idea para que quieras seguir compartiendo el típico, leí un libro increíble y quiero que lo leas y que hablemos de él, ¿no? Luego aquí cito a un chico que además, si lo pueden leer, está muy bueno este artículo que me encontré en las redes, algunos apuntes sobre el gozo estético, y él habla sobre este libro de Hans Georg Gadamer, o como se pronuncie, que se llama Verdad y Método, y él dice, ¿no? El que observa la obra de arte, por tanto, la padece. Al igual que el sujeto padece la hipnosis, la conexión entre un lóbulo y otro. De cierta forma, el espectador asiste, es citado al juego de la verdad del ente. Esta asistencia tiene el carácter del autoolvido subrayado por mí, y la esencia del espectador consiste en entregarse a la contemplación olvidándose de sí mismo. La esencia del asistir tiene el carácter de la simultaneidad. Algo lejano adquiere en la representación una plena presencia, es decir, a partir del infinito de la tierra, el finito histórico de un mundo se hace presente. Lo decía Milan Kundera al inicio, ¿no? El tema de la continuidad, de conversar con las
historias que se han escrito antes y con las historias que se están escribiendo y se escribirán después, ¿no? Y esta forma de autoolvido, el de querer saber qué le va a pasar a Ulises o a los personajes de Flor o a los de Valeria Luiselli o a los de Diego Zúñiga, este querer saber qué pasa fuera de nosotros para sentir esta empatía y olvidarnos de nosotros mismas, es como lo que realmente creo que le da sentido a estar hablando de literatura todo el tiempo, ¿no? Y el hablar ahora ya no solamente como de lo que le pasa a la condición humana, sino a lo que tratamos de representar antropomorfocéntricamente en tanto nuestra visión de humanas y humanos. Todo esto que nos hace querer pensar y utilizar la imaginación es lo que sigue vivo, ¿no? Eso es lo que yo le respondería a Kundera. Yo no sé si el canon, porque Flor nos está demostrando que tal vez no lo estamos haciendo tan adecuadamente o que seguimos siendo tan soberbios que el no querer hablar de dinero nos va a dar como esta sensación de que el arte no tiene precio, aunque lo tiene, ¿no? Y es gratis, según las compañeras del hashtag escribo y cobro. Todo eso es lo que nos hace estar hoy, por ejemplo, hablando de literatura hispanoamericana, ¿no? Y entonces yo pongo aquí como algunas ideas, ya casi para concluir, porque no sé cómo voy, de qué estoy pensando con todo esto que les he puesto sobre la mesa y hacia dónde quiero generar como mis propias conversaciones respecto a cómo quiero llenar los días que son los días de mi vida, ¿no? Porque parece una tontería, pero no lo es. O te pones a leer o a hacer cosas que te interesan, o es probable que realmente tu vida esté generando un vacío importante en la propia concepción que tienes de lo que significa una vida misma, ¿no? Y entonces yo aquí pongo como algunas ideas mías, ya no cito a nadie, para, de verdad espero las podamos conversar, ¿no? Para mí todo arte es un proceso colectivo y como tal debe de cuestionarse así en todas las fases de creación y difusión. Esto quiere decir, ¿quiénes somos a las personas que se les llama escritoras y escritores? ¿Por qué hay editores? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es la verdadera función de los editores? ¿Acompañar a los autores, hacerlos sentir que están haciendo mal su trabajo o simplemente ser administradores de los libros que les llegan a las mesas, ¿no? Los libreros, los distribuidores, los críticos, los lectores, etc. Ninguna de estas personas involucradas en estos procesos para que lleguemos a hablar de literatura hispanoamericana son neutros. Todas las personas tienen una postura política, aunque sea política o neutral, todos ellos tienen un bagaje y circunstancias específicas que les hacen tener una cosmovisión del mundo y todo este engranaje hace que nosotros de pronto digamos en un diplomado de literatura qué vale la pena leer y qué no, ¿no? Y todo eso, qué vale la pena leer y qué no, o qué queremos compartir a nuestros amigos o círculos de lectura o nuestra pareja o hijos o lo que sea, tiene que ver con todo este proceso colectivo, ¿no? Que de verdad creo que es muy importante empezar a hablar de la literatura como procesos colectivos en los que sí, la idea y la concepción de escritura o el desarrollo de la escritura lo hace una persona, pero que no podría llegar a nosotros si no existiera todo este proceso colectivo de muchísimas personas, ¿no? Luego, otra idea que tengo es, que ya lo dije, no podemos sustraer el contexto político de por qué hay voces literarias que son leídas y otras que no, por qué un crítico literario que publica en periódicos o medios hegemónicos decide hablar de qué libro y por qué una youtuber o una crítica, digamos, no oficial decide recomendar qué libros, ¿no? Yo lo que creo es que también tenemos que poner sobre la mesa que nada es objetivo, que siempre vamos recomendando cosas que nos interpelan, no solo por las historias, sino por lo que significa dentro de los contextos en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Luego también ahí, hablando como de estos no críticos institucionalizados, pensar que romantizar los procesos que llamo underground, por poner algún nombre, solo beneficia a quienes mantienen la jerarquía de la producción del conocimiento. Es decir, si
si mi planteamiento, que no digo que sea como el único y el verdadero, es que ya sea la persona que habla en YouTube o la persona que habla en un periódico que se considera hegemónico, ambas personas están haciendo un trabajo de análisis, pero no reciben el mismo reconocimiento, ni el mismo pago, ni el mismo tipo de simbología literaria, ¿no? Y la única persona, por muy denostada que sea, porque está dentro de lo institucional, que puede tener al menos acceso a un pago, es la que no es, digamos, underground. Y creo que eso también tenemos que cuestionarlo, porque si bien es verdad que también dentro de lo institucional estamos precarizadas, también hay una parte underground que lo está haciendo gratis. Y si lo está haciendo gratis, no sé si también tenemos que empezar a conversar sobre si estas personas que están invirtiendo muchísimo tiempo pues para hacer videos o para hacer textos o para hacer revistas independientes o lo que sea, si están generando todo esto, también para qué lo están haciendo, para reivindicar qué tipo de cosas. Nada es gratuito y nada es inocente, diría yo, ¿no? Luego, si tenemos la seguridad de que algo o alguien posee la verdad dentro de la literatura, entonces cuestionemos nuestra propia verdad, ¿no? Me gusta mucho, a mí mucho pensar esto, porque eso te mete siempre en un conflicto y en una contradicción, y creo que ese es como el germen o la semilla de la literatura misma, ¿no? Si no hay un conflicto o contradicciones o cosas que te toquen las entrañas, entonces a lo mejor probablemente no nos interese hablar de esos temas. Esto también me parece importante matizarlo, digamos, colectivamente. Y luego también como sí, yo pongo como muchas cosas dentro de la canasta, pero también como decir claramente, y aquí se me nota lo influenciada que estuve por Kundera en un primer momento, pues que finalmente hay una levedad en esta canasta, ¿no? Por mucho que le pongamos muchísimas cosas, de pronto sí entender que somos no solo escritoras y escritoras en tránsito y parte de la continuidad, sino que somos seres humanos finitos que, por más que creamos que estamos debatiendo las cosas más importantes y fundamentales de la humanidad, vamos a morir, y seguramente dentro de un siglo vamos a seguir teniendo las mismas discusiones generales porque la estructura está así, pero no estoy tan segura de que, por ejemplo, mi conversación le vaya a importar a alguien dentro de 100 años, si es que sigue existiendo la humanidad como tal en 100 años, ¿no? Y tomar esa idea como algo que te permita tener una cierta ligereza de cómo vas a analizar toda la literatura hispanoamericana, porque creo que desde la ligereza podemos también encontrar grandes verdades o construir grandes verdades, que además también, como lo digo acá, cuando lleguemos a creer que tenemos la verdad, volver a cuestionarla, ¿no? Porque cuando tú ya estás cómoda diciendo, sí, esto es lo que yo creo, y esto es lo que todo el mundo dice que es verdad, y esto parece que es lo justo. En el momento en el que tú crees eso, entonces es cuando tienes que decir, algo no estoy escuchando porque creo que tengo la verdad, ¿no? Y dentro de la literatura me parece que es importante no solo en tanto todo lo que estoy compartiendo, sino a la hora de construir tus personajes o tu historia o digamos, como el leitmotiv de lo que quieres compartir, ¿no? Y entonces, como ya lo había dicho, la novela, la literatura está viva en tanto haya vida. Y luego, como ahondar un poco, pero a lo mejor llegan mis colegas ahora a conversar conmigo y me dicen que estoy equivocada, y me encantaría, porque esto es lo que realmente a mí me gusta y lo que me hace querer seguir compartiendo cosas de literatura, es todo lo que parece cierto conlleva la construcción de muchas mentiras, ¿no? Y esto también tiene que ver como con entender que la narrativa, el lenguaje, las palabras que utilizamos generan una narrativa que puede influir a muchas o pocas personas, pero que nos influyen a quienes las estamos enunciando, ¿no? Entonces, siempre estar cuestionándonos, esto es la literatura contemporánea que vale la pena leer, muy bien, me la leo, soy crítica, ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué no estoy viendo? ¿Y dónde no estamos escuchando? ¿Y por qué no estamos escuchando estas otras cosas? ¿No? Entonces, para mí, como el medidor, y con esto termino porque ya veo ahí dos chats, seguramente me están diciendo ya,
Si la conversación es demasiado pública, si está todo el mundo hablando de algo, para mí es que ahí no es, que seguramente fue, pero ya no más. Cuando ya es una cosa que se ha establecido dentro del debate público, lo que tenemos que hacer como lectoras, como escritoras, como analistas del mundo de la narrativa, de la literatura, de las palabras, del lenguaje, es decir, si esto ya está ahí, vamos a ir a otro lugar. Porque, y lo dije al inicio, para mí, más que encontrar respuestas, siempre tenemos que encontrar más preguntas. Y yo creo que con esto acabo y le doy paso a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Brenda, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerte también en nombre de Anel Pérez, nuestra directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que no nos pudo acompañar, pero que te mando un saludo enorme. Gracias. A todos los participantes del diplomado también. Y bueno, te agradezco mucho todo este recorrido que hiciste, porque viene muy bien para volver a repasar algunas de las preguntas y de las discusiones que se dieron propiamente dentro del diplomado. Dentro del diplomado nosotros hicimos una especie de recorrido por la literatura de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, deteniéndonos con especial atención, por ejemplo, en la literatura centroamericana y del Caribe, que es una literatura con estudios muy minoritarios o con una distribución muy difícil. También la literatura brasileña, que no se suele pensar en la literatura brasileña cuando hablamos de literatura latinoamericana, desde diferentes enfoques, desde 7 temas o 7 ejes temáticos que abordaban desde literaturas expandidas, digitales, experimentales, conceptuales, que son este tipo de obras que además es difícil establecer una categoría o un nombre o vincularla directamente con lo que la gente normalmente o en el mercado entiende como literatura, ¿no? Porque las suelen simplemente relacionar con o libro obra, libro no sé qué, libro de artista, pero no como literatura. Pasamos por problemáticas de realidad ficción, la no ficción, las diversidades genéricas, la violencia, las autorrepresentaciones de identidades, literaturas de movilidad, fronteras, exilios, migraciones, centros y periferias. Bueno, abordamos diferentes ejes a lo largo de estos meses. Y dentro de todo lo que comentabas, yo quisiera bueno, quisiera comentar un par de cosas, que te agradezco mucho que hayas mencionado lo de Flor Salvador, porque yo también estuve atenta a lo que estaba pasando y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que ella decía que fue un proceso desde que tenía más o menos unos 13, 14 años, y ella empezó a subir sus obras, la primera versión de su novela, de hecho, con la que empezó a ganar como más seguidores y lectores, que la subió como 3 o 4 veces, la subía, la bajaba porque le daba como pena y le daba como cosa, le hacía correcciones, la volvía a subir, no se sentía segura, la volvía a descargar, la volvía a arreglar, y así hasta que finalmente llegó a la versión que decidió dejar ya en esta plataforma, y que ella estudia medicina además. Entonces es una cosa muy curiosa, porque es un proceso de conciliación permanente para escribir por ese deseo y ese gozo de la escritura, ¿no? Del que tú hablabas hace un rato. Te agradezco mucho también que mencionaras todo lo que tiene que ver con el mercado, con la mercantilización, digo yo, de los temas, de las modas, de los problemas, de las estéticas y de la romantización también que tenemos de la literatura, porque todo lo que nos suena a mercado, lo que nos suena a dinero y a pagos, no, es que el arte es como si los artistas pudieran vivir sin comer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero también siendo críticos a cómo tanto los escritores, escritoras y el mercado
utilizan estas modas y estos temas para ganarse en espacios, ¿no? Sí. Creo que hacia ahí también iba un poco parte de la reflexión que tú estabas estableciendo. Y por último, una pregunta que creo que dejas abierta y que a mí me emociona mucho y me parece muy interesante, ¿qué es literatura, no? Seguir cuestionándonos y seguir pensando sobre qué es a lo que llamamos literatura, literatura latinoamericana, si se puede utilizar esa etiqueta. Y bueno, yo en las clases les insisto mucho a los estudiantes que regresemos a la idea de pensar a la literatura como, como una expresión y una manifestación artística, porque creo que en ese ejercicio de mercantilización nosotros nos hemos dejado llevar por la utilización de la literatura para dar cuenta de, ¿sí? Totalmente. Y bueno, ¿y el arte? Exacto. Bueno, eso era un poco lo que quería plantear yo. Y aprovecho entonces, hago una de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Alejandro preguntaba, te decía que si les podías contar un poco sobre cómo fue tu experiencia con Casas Vacías pasando de la distribución gratuita a la editorial oficial. Sí, digamos que como para no repetirme en las muchas veces que he hablado un poco de este tema, yo como que pondría un especial énfasis en hoy en el tema de que cuando yo la subí como a internet y que la pensaba como una novela, digamos, digital, y que sí se concibió así con caja negra porque hicimos como una edición muy pequeña de libros impresos, no estábamos entendiendo nada, ¿no? O sea, me parece que nos rebasó justamente el entender lo que puede hacer que una historia que interesa a las personas exige para sí misma, ¿no? Porque también esto es un tema que yo no he tratado, pero que también me parece muy interesante. De pronto, lo que quiere el autor o la autora de una obra no es necesariamente lo que la obra misma quiere decir, ¿no? Y no es que tengan como vida propia, pero sí tienen vida propia en un sentido metafórico, ¿no? Como, y eso le pasó a Casas. Creo que de pronto nosotras le quedamos chicas a Casas, ¿no? De pronto Casas tenía que seguir conversando como con muchas lectoras y nosotras en términos materiales y como de visión no alcanzamos a dimensionar esto y no respondíamos a las necesidades no solo de lectoras sino del propio mercado, ¿no? Yo recuerdo que tuve muchas conversaciones con lectoras que me decían, es que lo quiero impreso. Y yo les decía, pero ¿por qué el fetiche de lo impreso, no? Si ya lo leíste, si ya sabes de qué va, ¿por qué esa necesidad de lo impreso? Y la realidad es que porque la necesidad de estas lectoras no tenía que ver con mis necesidades, ¿no? Y ahí es cuando tú tienes que dejar que la obra vaya y converse con las lectoras y sea la obra misma la que se vaya defendiendo y la que te va pidiendo cosas, ¿no? Y porque tú a lo mejor estás pensando, ¿no? Como, digamos, como escritora, que no es mi caso, ¿no? Como escritora consagrada, si este libro la va a romper y todo el mundo la va a amar y voy a tener unas conversaciones increíbles y probablemente puede que no pase o puede que sí pase, pero tú tienes que entender que tu trabajo ha terminado en el momento en el que la entregas a este trabajo colectivo del que yo hablaba, ¿no? En el momento en el que ya hay otras personas trabajando con el libro para que esté corregido, maquetado, distribuido, etcétera, ahí también tienes que ser como bastante humilde y decir, eso ya no es solo mío y le pertenece no solo como a la editorial en términos, digamos, tangibles económicos, sino a las lectoras que van a hacer del libro lo que se les dé la gana, porque ese es el fenómeno de la lectura y de la literatura en sí, ¿no? Esas conversaciones que hacen ellas solas son las que van a hacer que se dirija o se dirija a una parte u otra el libro. Entonces, creo que en ese sentido nos quedamos muy chicas, no dimensionamos lo que puede pasar cuando las lectoras están ávidas de querer conversar cosas que en ese momento, que ya fue hace bastante, no se conversaban tanto y lo que tú tienes que hacer como autora es decir, esto me va a seguir beneficiando,
pero la novela, la historia no es mía y ella va a conversar, ¿no? Y eso fue un gran aprendizaje porque soltar es difícil, ¿no? Porque también puede ser una persona que diga, no, yo voy a seguir siendo siempre underground y esa es como mi responsabilidad ética, ¿no? Por mi postura política, pero también a veces tu postura política puede ser la misma y eso no le tiene que afectar al trabajo artístico, ¿no? Que esto es una cosa que has dicho, Ale, como esta expresión o manifestación artística que hacen las personas es muy independiente de lo que después puedes ser tú como persona, ¿no? Yo ya no soy esa Brenda en absoluto y está muy bien y esa Brenda debería de estar muy orgullosa de lo que le ha pasado, pero digamos como en este sentido de ética es, puedes hacer que un libro se venda muy bien y seguir trabajando en cosas digitales o de compartir conocimiento y producir y ponerlo en la red, que no está perdido, que la flexibilidad dentro del arte y dentro de cómo te mueves es lo importante. Creo que ese es el mayor aprendizaje, Alejandro, que he tenido con esta experiencia de lo digital a lo impreso. Pues te agradecemos muchísimo, Brenda, todo este recorrido que nos diste, estas preguntas que quedan ahí en el aire también para que las retomen los estudiantes, para que las retome el público. Creo que ya no da tiempo para otra pregunta, pero nos vamos a la conversación interna y invitamos a todo nuestro público a que nos siga siguiendo en las actividades y a estar pendientes de la nueva convocatoria para este mismo diplomado que se llevará a cabo el siguiente año. Nos despedimos todos y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.